Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a tener esta pequeña charla que obviamente pues es un monólogo, ¿verdad? Pero a mí me gusta verlo como una charla porque pues tarde o temprano ustedes algo me comentan, algo me dicen y ya se hace la plática, se hace la charla y se los agradezco mucho. Hoy quiero hablar acerca de nuestras carencias. Y en esta ocasión no quiero hablar de las carencias que tenemos ahorita, sino las carencias que nos hicieron para llegar a ser los que hoy somos. Esas carencias muchas veces son aquellas que aún tememos que vuelvan a regresar, que se perpetúen, que continúen en nosotros. Y es por ello que muchas veces nos dedicamos, en vez de dedicarle tiempo a lo que realmente vale la pena, que somos nosotros y las otras personas, a trabajar y a comer de una forma pues poco organizada, diría yo, porque comemos lo que se nos atraviesa o lo que se nos ocurre, sin saber qué es lo que necesitamos, lo que deberíamos de comer, sin organizar nuestras comidas, y por eso digo que es poco organizada. Y como se los he dicho antes, no es una crítica, es una observación. Por lo tanto, el que nosotros empecemos a tener ese cuestionamiento propio de aquellas cosas o temas que yo les comparto en mis pláticas, creo que es la manera de irnos poco a poco analizando y conociendo qué es lo importante, porque ese desconocimiento de nosotros mismos es el que no nos hace ver en dónde nosotros mismos tenemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, en dónde nos falta esa fortaleza mental, espiritual y física que nos llevaría a una vida más plena, a una vida íntegra. Entonces, para mí yo le llamo salud emocional. Cuando tú alcanzas la salud emocional es porque ya has cubierto todos tus otros satisfactores que necesitas para tener tus otros tipos de salud, que es la mental y la física. Y ya la salud emocional o espiritual, porque para mí el espíritu es el que vive base de emociones. Por lo tanto, tener un espíritu sano, tener un espíritu vivo, tener un espíritu con el que tengas pláticas, que conozcas, que te interrelaciones con él y todo esto te hace tener emociones positivas, buenas, te lleva a tener una vida plena. Y ya cuando eres tú un ser pleno, con todas tus necesidades cubiertas, puedes empezar a tener de más. Y eso que tiene de más se lo puedes brindar. Y no por brindárselos a los demás te empobreces tú con ello, porque tú no lo pierdes. Este conocimiento que yo les transmito, o esta forma de ver las cosas que yo les transmito, que para mí es una filosofía que yo he aprendido de muchas maneras, pero sobre todo conociendo lo que eran nuestros pueblos originarios, que ellos vivían de una forma muy natural y muy inteligente, muy sana, muy consciente. Poco a poco les voy a explicar cómo funcionaba su mundo y cómo veían las cosas. Es una cosa hermosa porque muchos todavía lo hacen. Muchas cosas se han perdido, aún en las personas que aún no se han permitido contaminarse tanto de esta cultura que trajeron los europeos, que está extraordinariamente contaminada de cosas malas, de prejuicios, todo eso, que también tiene muchas cosas buenas, y por eso los mexicanos y todos los latinoamericanos somos como somos, por también muchas cosas buenas que ellos trajeron. Pero ahorita estamos tratando de hablar de lo malo para quitarlo. También aquí había muchas cosas tóxicas y muchas cosas malas y gente que pues no vivía, ¿no? Conforme a esa forma de ver y esa filosofía, esos comportamientos.
Por eso el pulque era la bebida de los dioses o de los reyes, ¿no? Porque la gente no se sabía medir. Y como no nos sabemos medir es porque caemos nosotros en los pequeños pecados, ¿no? Que decimos, ay, pues no pasa nada, me como esto, me tomo esto, un poquito de más, un día del año, etcétera, etcétera. Y nos vamos permitiendo pequeños pecados, que no está mal, realmente no está mal si realmente son pequeños pecados. Pero de poquito en poquito y de poquito en poquito, es que es poquito de esto y luego poquito de lo, luego poquito de aquello y de poquito en poquito, ese poquito se hace mucho. Entonces esos pequeños pecados que nosotros los disminuimos, porque realmente sí es poquito, sí, pero es poquito malo de aquí, poquito malo de acá. Yo estoy comiendo cosas artificiales que tienen venenos, pero como tiene poquito, y luego me como otra cosa artificial que también tiene otro poquito de veneno, y otro poquito de veneno en otra, y así cuatro o cinco cosas en el día, pues entonces ese poquito ya no es tan poquito. Y lo mismo pasa en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los renglones, en todos los niveles, en todas las facetas, sobre todo acá, en lo que pensamos, en cómo nos han contaminado de pensar que ese poquito no nos hace daño. Si realmente fuera ese poquito y nada más ese poquito, pues realmente no nos hace daño. Nuestro cuerpo puede no asimilarlo o asimilarlo y luego desecharlo. Pero son tantos poquitos que de repente llega un momento en el que el cuerpo los va permitiendo, los va asimilando y no los desecha todos. Y mañana otro poquito y pasado otro poquito y después otro poquito y de poquito en poquito, pues ya no se hace tan poquito. Y he ahí porque vivimos en una sociedad tan tóxica, porque el ser humano es un ser tan tóxico para el planeta, por eso vivimos con tantas inseguridades personales, porque nos da miedo tanto cambiar, porque nos da miedo tanto dejar de hacer las cosas, porque nos da tanto miedo vernos a nosotros mismos. Todo lo que nos da miedo, nos da pavor, nos da pánico. Somos personas paniqueadas por todas esas inseguridades que vivimos y por eso seguimos perpetuando lo que hacemos. ¿Cómo voy a caminar yo 6, 7 cuadras si ahí tengo el carro? ¿Cómo voy a esforzar a sudar si tengo que llegar presentable, ¿no? Tengo que verme bien, etcétera, etcétera. Yo en lo personal que uso la bicicleta me hago mucho menos tiempo en un recorrido de hora y media en bicicleta. Es un recorrido que en carro me hago 2 horas o más. Y tranquilamente, sin andar pedaleando a una velocidad que yo llegue súper transpirado y que ya esté pues de una forma no presentable para que si llegara a tener que ir a algún lado, pues presentable, ¿no? Entonces, todas esas ideas que nos van metiendo y que nos hacen creer que no podemos, es que yo no puedo, es que cómo lo voy a hacer, es que pierdo el tiempo, es que, etcétera, etcétera. Pues estás perdiendo el tiempo de tu vida, estás perdiendo el tiempo de vivir, de disfrutar, de tener salud, de estar feliz. Estás perdiendo toda tu vida por ese pequeño tiempo que supuestamente no estás perdiendo y que se lo estás tirando a la basura y que se lo estás regalando, porque todo eso cuesta. Y al costarte todo eso, tienes que invertir tiempo para conseguir ese dinero que te cuesta. Y aparte de eso, te va a costar más dinero todavía porque como no cuidas tu salud, pues tienes que gastar en medicinas, tienes que gastar en doctor, tienes que gastar en tiempo para aliviarte, tienes que gastar en tiempo de que no tienes la capacidad física para hacer las cosas al ritmo que deberías de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, venimos de una infancia muchas veces en donde hubo muchas carencias, donde no estaba mamá o papá o ambos, donde no había que comer, donde nos compraban ropa ya muy de vez en cuando, o pues nos ponían la que nos habían dejado otras personas o cosas así. Y cómo yo me voy a poner algo viejo, cómo voy a poner algo usado, cómo es que no voy a comer lo que me gusta si antes no me lo podía comer. Antes, antes era antes. El pasado, déjalo en el pasado. Y quieres comerte algo, cómetelo, pero mídete. Y si no te puedes medir, si tú has intentado comer de una forma más organizada y no has podido, es porque estás contaminado. Porque esa contaminación que te provocan todos los alimentos procesados, las cosas que tienen azúcar,
que tienen conservadores, colorantes, saborizantes artificiales, te hacen tener ese equilibrio químico. Y ese desequilibrio químico te da ansiedad, te da un desequilibrio que no puedes tú estar tranquilo y necesitas de repente suplir ese desequilibrio, esa ansiedad y comer algo. Muchas veces las personas lo hacen con comer, otros los hacen con fumar, otras los hacen con comportamientos, distrayéndose, metiéndose a trabajar. Es que si no estoy trabajando yo no estoy a gusto. Pues ¿por qué? Porque estás desequilibrado químicamente, porque te preocupa más un montón de tonterías que no te van a hacer tener una mejor vida, en vez de preocuparte por aprender un poco de tu alimentación, de por qué te estás enfermando como te enfermas, por qué te estás inflamando de donde te inflamas. Esa enfermedad que tienes es una inflamación de ese lugar que supuestamente estás enfermo. Todo es inflamación, todas las enfermedades son inflamación. Entonces, tú ves por qué te estás inflamando, quitas eso que te está inflamando, te tomas, comes cosas que son desinflamatorias naturales, comidas naturales, que te ayudan a desinflamarte y ya te quitas la enfermedad. Así de difícil. Nada más tienes que buscar qué tienes y para ello tienes que saber quién eres. Para saber quién eres, para saber qué te hace daño, qué es lo que tu cuerpo no está aceptando, cuáles son tus miedos, cuáles son tus temores, por qué actúas como actúas. Y entonces cuando ya te conozcas a ti mismo y ya digas, ah, mira, esto me inflama, esto me perjudica, esto me beneficia. Poquito a poco lo vas a ir quitando, porque tampoco se trata de quitarlo de un momento para otro y de a partir de este momento pinte una raya y no vuelve a pasar. No. Al momento de que tú vas tomando conciencia de todo eso, lo vas asimilando poco a poco en la mente, lo va digiriendo poco a poco y poco a poco vas haciendo el esfuerzo de irlo quitando. Yo sí tuve que quitar el azúcar definitivamente de un día para otro, pero la tuve que suplir porque muchas veces hice el intento de quitarme el azúcar y no la suplí y me fue peor. Entonces los extremos son malos. Pero el no darnos cuenta de cómo somos, de quiénes somos, de por qué somos así, es lo que perpetúa todo eso malo que no nos hace bien. Y por eso el conocerte a ti mismo, física, mental y espiritualmente, es lo que te salva para vivir una vida feliz, plena, dichosa y para ser más lo mejor que puedes ser y darle lo que puedas a quien puedas y a quien quieras. Espero que les haya servido la plática. Muchísimas gracias. Les recuerdo, mis libros están en internet, en Amazon, si los quieren físicos, andan en un promedio de 350 pesos. Si los quieren virtuales, andan en un promedio de 120 pesos. Y estoy aquí para servirles. Vayan a mis redes sociales, sobre todo pues aquí en YouTube. Muchas gracias. Cuídense mucho.